Señorita Marple y 13 problemas. Capítulo 9. Los 4 sospechosos. La conversación giró alrededor de crímenes insolubles, cuyos autores no recibieron el castigo merecido. Cada uno por turno fue dando su opinión. El coronel Bantry, su esposa simpática y gordezuela, Jane Hellier, el doctor Lloyd e incluso la señorita Marple. El único que no habló fue el que estaba más capacitado para ello, Sir Henry Clithering, excomisario de Scotland Yard. Permaneció silencioso, retorciendo su bigote, o más bien dicho, tirando de él, y con una media sonrisa en sus labios, como si le divirtiera algún pensamiento interno. «Sir Henry», le dijo al fin la señora Bantry, «si no dice usted algo, gritaré. ¿Hay muchos crímenes que quedan impunes o no?» «Usted piensa en los titulares de la prensa, señora Bantry. Scotland Yard fracasa de nuevo. Y a continuación la lista de crímenes que siguen. Que en realidad deben de sumar un porcentaje muy pequeño, supongo», dijo el doctor Lloyd. «Sí, los cientos de crímenes que se resuelven rara vez se pregonan. Por eso no es precisamente lo que discutimos. Los crímenes no descubiertos y los crímenes impunes son dos cosas distintas por completo. En la primera categoría entran todos los crímenes de los que Scotland Yard ni siquiera se entera, los que nadie sabe que se hayan cometido. Pero supongo que no debe haber muchos de esos», dijo la señora Bantry. «¿No? Sir Henry, ¿no querrá usted decir que sí los hay?» «Yo creo», dijo la señorita Marple, «que debe de haber muchísimos». La encantadora anciana, con su aire tranquilo y anticuado, hizo esta declaración con la mayor calma. «Mi querida señorita Marple», dijo el coronel Bantry. «Claro que muchas personas son estúpidas», dijo la señorita Marple. «Y a las personas estúpidas se las descubre hagan lo que hagan. Pero también hay muchas que no lo son, y uno se estremece al pensar lo que serían capaces de hacer de no poseer principios muy arraigados». «Sí», replicó Sir Henry. «Hay muchísimas personas que no son estúpidas. Muchas veces un crimen llega a descubrirse por un fallo insignificante y cada vez uno se hace la misma pregunta. De no haber sido por aquel fallo, ¿hubiese llegado a descubrirse?» «Pero esto es muy serio, Clithering», dijo el coronel Bantry. «Pero que muy serio». «¿Sí? ¿Qué quiere decir usted?» «Lo es, claro que es serio». «Usted dice que hay crímenes que quedan impunes, pero ¿acaso es cierto? Tal vez no reciban el castigo de la ley, pero la causa y el efecto actúan aún fuera de la ley. El decir que cada crimen lleva en sí su propio castigo parecerá una vulgaridad, y no obstante, en mi opinión, nada hay más cierto». «Tal vez», dijo el coronel Bantry, «pero eso no altera la seriedad. La seriedad...» Se detuvo desorientado. Sir Henry Clithering sonrió. «El 99% sin duda piensan como usted», le dijo. «Pero, ¿sabe usted? No es la culpabilidad lo importante, sino la inocencia. Eso es lo que nadie comprende». «No lo entiendo», exclamó Jane Hellier. «Yo sí», replicó la señorita Marple. «Cuando la señora Trent descubrió que le faltaba media corona que llevaba en el bolso, la persona más afectada fue la mujer que le hacía la limpieza, la señora Arthur. Desde luego, los Trent pensaron que había sido ella,
pero por ser personas amables y sabiendo que tenía una familia numerosa y un marido aficionado a beber, pues naturalmente no quisieron tomar medidas extremas, pero cambiaron totalmente su actitud hacia ella. Ya no la dejaban al cuidado de la casa cuando se ausentaban, y otras personas empezaron a comportarse con ella de un modo semejante. Y luego se descubrió de pronto que había sido la institutriz. La señora Trent la descubrió a través de una puerta que se refleja en el espejo, por pura casualidad, a la que yo prefiero llamar providencia. Y creo que eso es lo que quiere decir Sir Henry. La mayoría de las personas se hubieran interesado únicamente por quien cogió el dinero, que resultó ser la más insospechada, como en las novelas policíacas. Pero la verdadera persona para quien el averiguarlo era cuestión de vida o muerte fue la pobre señora Arthur, que no había hecho nada. Eso es lo que quiso usted decir, ¿verdad, Sir Henry? Sí, señorita Marple, ha dado usted en el clavo. La asistente de su historia tuvo suerte en el instante que se descubrió el hurto y brilló su inocencia. Pero algunas personas pueden pasar toda su vida oprimidas por el peso de una sospecha completamente injusta. ¿Se refiere usted a algún caso en particular, Sir Henry?, preguntó la señora Bantry, con astucia y con verdadera curiosidad. Pues, a decir verdad, sí, señora Bantry, y a uno muy curioso. Un caso en que creíamos se había cometido un crimen, pero no teníamos la más remota posibilidad de probarlo. «Veneno, supongo», exclamó Jane. «Algo que no deja rastro». El doctor Lois se removió inquieto y Sir Henry meneó la cabeza. No, querida señorita, no fue el veneno secreto de las flechas de los indios sudamericanos. Ojalá hubiera sido algo de esa clase. Tuvimos que habérnosla con algo mucho más prosaico, tanto en realidad que no cabe la esperanza de dar con su autor. Un anciano que cayó por la escalera desnucándose. Uno de tantos lamentables accidentes que ocurren a diario. ¿Y qué sucedió en realidad? ¿Quién puede decirlo? Sir Henry encogiéndose de hombros. ¿Le empujaron por detrás? ¿Ataron un cordón de lado a lado de la escalera que luego fue quitado cuidadosamente? Eso nunca lo sabremos. Pero usted cree que... bueno, que no fue un accidente. ¿Por qué? Esa es una historia bastante larga, pero bueno, sí, estamos casi seguros. Como les digo, no hay posibilidad de poder culpar a nadie. Las pruebas serían vagas, pero existe otro aspecto del caso, aquel de que hablábamos antes. Hay 4 personas que pudieron haberlo hecho. Una es culpable, pero las otras 3 son inocentes, y a menos que se averigüe la verdad, permanecerán bajo la terrible sombra de la duda. Creo, dijo la señora Bantry, que será mejor que nos cuente usted toda la historia. En realidad no es necesario hacerla tan larga, replicó Sir Henry. Puedo resumir el principio. Se refiere a una secreta sociedad alemana, la Mano Vengadora, algo parecido a la Camorra, o a la idea que la gente tiene de ella. Un plan de chantaje y terrorismo. La cosa empezó repentinamente después de la guerra y se fue extendiendo con sorprendente rapidez, siendo numerosas las personas víctimas de la organización. Las autoridades no pudieron disolverla ya que sus secretos eran guardados celosamente, y era casi imposible encontrar a nadie que quisiera traicionarles. En Inglaterra no tuvo grandes consecuencias, pero en Alemania iba causando un efecto paralizador. Al fin fue disuelta gracias a los esfuerzos de un hombre, un tal doctor Rosen, que en un tiempo fue muy notable en el servicio secreto.
Se hizo miembro de la sociedad, penetró en el círculo más íntimo y fue, como les digo, el instrumento que la desmoronó. Pero, en consecuencia, se convirtió en un hombre marcado y tuvo que abandonar Alemania, por lo menos durante algún tiempo. Se vino a Inglaterra y la policía de Berlín nos escribió hablándonos de él. Se entrevistó personalmente conmigo y su punto de vista era resignado y desesperado a la vez. No le cabía la menor duda de lo que le reservaba el futuro. «Me cogerán, Sir Henry», me dijo. «No existe la menor duda». Era un hombre alto, de hermosa cabeza y voz profunda, que solo dejaba adivinar su nacionalidad por su ligera pronunciación gutural. «Es una conclusión prevista. No me importa, estoy preparado. Ya afronté ese riesgo al emprender esta empresa. He hecho lo que me propuse. La organización no podrá volver a levantarse, pero quedan muchos de sus miembros en libertad y se vengarán de la única manera que pueden, con mi vida. Es solo cuestión de tiempo, pero desearía alargarlo lo más posible. Estoy recogiendo y editando material muy interesante, el resultado de toda mi vida de trabajo, y de ser posible, me gustaría poder completar mi tarea». Habló con sencillez, pero con cierta grandeza que no pude dejar de admirar. Le dije que tomaríamos toda clase de precauciones, pero no me dejó insistir. «Algún día, más pronto o más tarde, me cogerán», repetía. «Y cuando ese día llegue, no se preocupe. No me cabe la menor duda de que habrá hecho todo lo posible por evitarlo». Luego me expuso sus planes, que eran bastante sencillos. Se proponía adquirir una casita en el campo donde vivir tranquilamente y continuar su trabajo. Al fin escogió un pueblecito de Somerset, Kingsnatton, situado a unas 7 millas de la estación de ferrocarril y singularmente apartado de la civilización. Compró una casita preciosa en la que llevó a cabo algunas reformas y mejoras e instalóse en ella muy contento, con su sobrina Greta, un secretario, una vieja criada alemana que le había servido fielmente por espacio de casi 40 años, y un jardinero nativo de Kingsnatton. «Los 4 sospechosos», dijo el señor Lloyd con voz apagada. «Exacto, los 4 sospechosos. No hay mucho más que decir. La vida transcurrió apaciblemente en Kingsnatton por espacio de 5 meses y entonces ocurrió la desgracia. El doctor Rosen se cayó una mañana por la escalera, siendo encontrado muerto media hora más tarde. En el momento en que debió ocurrir el accidente, Gertrude estaba en la cocina con la puerta cerrada y no oyó nada, o por lo menos eso dice. La señorita Greta se hallaba en el jardín plantando unos bultos, también según dice. El jardinero Dobbs en el cobertizo, desayunando, según dice. Y el secretario había ido a dar un paseo y tampoco tenemos otra cosa mejor que su palabra. Nadie tiene una coartada ni es capaz de atestiguar la declaración de los demás. Pero una cosa es cierta, nadie del exterior pudo hacerlo, ya que un extraño hubiera sido notado sin falta en el pueblecito de Kingsnatton. La puerta principal y la de atrás estaban cerradas y cada uno de los habitantes de la casa tenía su llave. De modo que ya ven que los sospechosos se reducen a estos 4. Greta, la hija de su propio hermano; Gertrude, que llevaba 40 años sirviéndole fielmente; Dobbs, que nunca había salido de Kingsnatton; y Carlos Templeton, el secretario. «Sí», intervino el coronel Bantry. «¿Qué nos dice de él? A mí me parece el más sospechoso. ¿Qué sabía usted de él?» «Pues lo que sé de él es lo que le deja completamente al margen de sospechas, por lo menos de momento», dijo Sir Henry en tono grave.
Carlos Templeton era uno de mis hombres. Oh, exclamó el coronel Bantry, visiblemente sorprendido. Sí, quise tener a alguien en la casa y al mismo tiempo que no llamara la atención en el pueblo. Rosen realmente necesitaba un secretario y yo le proporcioné a Templeton. Es un caballero, habla el alemán a la perfección y es, en conjunto, un individuo muy capacitado. Pues entonces, ¿de quién sospecha usted? Preguntó la señora Bantry con extrañeza. Todos parecen tan buenos, tan imposibles. Sí, eso parece, pero podemos considerar el caso desde un ángulo distinto. La señorita Greta era su sobrina y una muchacha encantadora, pero la guerra nos ha demostrado de vez en cuando que un hermano puede volverse contra su hermana, un padre contra su hijo, etcétera, etcétera, y que las más encantadoras y gentiles jovencitas fueron capaces de cosas sorprendentes. Lo mismo puede aplicarse a Gertrude, y quién sabe qué otros factores pudieron obrar en su caso. Tal vez una disputa con su amo, un creciente resentimiento más intenso, debido a los largos años de fidelidad. Las mujeres que cuentan tantos años y pertenecen a esa clase algunas veces viven muy amargadas. Y Dobbs queda eliminado por no tener relación alguna con la familia. Con dinero se consiguen muchas cosas. Pudieron aproximarse a él de algún modo y sobornarle. Una cosa parece segura. Debió llegar algún mensaje u orden del exterior. De otro modo, ¿por qué aquellos 5 meses de espera? No, los agentes de la mano vengadora debieron estar trabajando. No estarían seguros de la perfidia de Rosen y debieron retrasar su venganza hasta comprobar su traición sin ningún género de dudas. Y luego, una vez desaparecidas estas, debieron enviar su mensaje al espía que tenían dentro de su misma casa. El mensaje que decía: «Mata». ¡Qué horror!, dijo Jane Hellier con un estremecimiento. Pero, ¿cómo llegaría el mensaje? Ese es el punto que traté de aclarar, como única esperanza para resolver mi problema. Una de esas 4 personas debió aproximarse a alguien o comunicarse con ellos de alguna manera. Tan pronto como llegara la orden sería ejecutada sin la menor dilatación. Eso lo sabía. Era la particularidad de la mano vengadora. Me puse a trabajar de tal forma que probablemente les parecerá ridícula y meticulosa. ¿Quiénes habían estado en la casa aquella mañana? No descartaré a nadie. Aquí está la lista. Y sacando un sobre de su bolsillo, escogió un papel entre los que contenía: el carnicero que trajo la carne de ternera. Hice averiguaciones y resultaron exactas. El chico del colmado fue a llevar un paquete de harina de maíz, 2 libras de azúcar, una de mantequilla y otra de café. Mis comprobaciones resultaron ciertas. El cartero, trayendo 2 circulares para la señorita Rosen, una carta de la localidad para Gertrude, 3 para el doctor Rosen, una con sello extranjero y 2 para el señor Templeton, una de ellas también con sello extranjero. Sir Henry hizo una pausa y luego extrajo varios documentos del sobre. Tal vez les interese verlos. Me fueron entregados por los interesados o recogidos del cesto de los papeles. No necesito decirles que fueron examinados por los expertos para ver si se encontraban en ellos rastros de tinta invisible, etc. Pero no se ha encontrado nada. Todos se agruparon para mirar. Las circulares eran de un jardinero y de un establecimiento de Londres muy importante. Las 2 cartas dirigidas al doctor Rosen contenían una factura de las semillas adquiridas por el jardinero local para su jardín y la otra de una papelería de Londres.
La carta dirigida a él y que voy a leerles decía lo siguiente. Mi querido Rosen, acabo de regresar de Helmund Speed. El otro día vi a Edgar Jackson. Él y Amos Perry acaban de llegar a Tsingtao. Con toda sinceridad no puedo decir que envidie su viaje. Envíame pronto noticias tuyas. Como ya te dije antes, guárdate de cierta persona. Ya sabes a quién me refiero, aunque no estés de acuerdo conmigo. Tuya, Georgina. El correo del señor Templeton consistía en esta factura, que, como ustedes ven, la envía su sastre, y una carta de un amigo suyo de Alemania. Prosiguió Sir Henry. Esta última, desgraciadamente, la rompió durante su paseo. Y por último tenemos la carta que recibiera Gertrude. Querida señora Swartz, esperamos que pueda usted asistir a la reunión del viernes por la noche. El vicario dice que tiene la esperanza de verla con nosotros. Será usted bienvenida. La receta del jamón era estupenda y le doy las gracias por ella. Confiando en que se encuentre bien de salud y podamos verla el viernes, queda de usted afectísima Emma Green. El doctor Lloyd sonrió amable, al igual que la señora Bantry. Creo que esta última carta puede eliminarse, dijo el doctor Lloyd. Yo opino lo mismo, replicó Sir Henry, pero tomé la precaución de comprobar que existía esa tal señora Green y que se celebraba la reunión. Ya saben, nunca se toman bastantes. Esto es lo que dice siempre nuestra amiga la señorita Marple, comentó el doctor Lloyd sonriendo. Está usted ensimismada, señorita Marple. ¿En qué piensa? La veo preocupada. La aludida se sobresaltó. ¡Qué tonta soy!, exclamó. Me estaba preguntando por qué en la carta del doctor Rosen la palabra sinceridad estaba escrita con mayúscula. La señora Bantry exclamó. ¿Es cierto? ¡Oh! Sí, querida, repuso la señorita Marple. Pensé que usted lo notaría. En esa carta hay un aviso definitivo, dijo el coronel Bantry. Es lo primero que me llamó la atención. Me fijo más de lo que ustedes creen. Sí, un aviso definitivo. ¿Contra quién? Hay un punto muy curioso con respecto a esa carta, explicó Sir Henry. Según Templeton, el doctor Rosen la abrió durante el desayuno y se la alargó diciendo que no sabía quién podía ser aquel individuo. Pero si no era un individuo, dijo Jane Hellier, si estaba firmada por Georgina. Resulta interesante, dijo el coronel Bantry, que se la enseñara simulando no saber quién se la escribía. Pudiera ser también Georgie, pero desde luego parece más bien Georgina, solo que la letra no es femenina. Es difícil asegurar, replicó el doctor Lloyd. Queda observar el rostro de alguien. ¿De quién? ¿De la muchacha o del joven? O tal vez de la cocinera, insinuó la señora Bantry. Quizás si se encontrase en la habitación sirviendo el desayuno, pero lo que no comprendo es muy curioso. Frunció el ceño contemplando la carta y la señorita Marple se acercó a ella y señalando la hoja de papel con un dedo cuchicheando entre sí. «Pero, ¿por qué rompió la otra carta el secretario?», preguntó Jane Hellier de pronto. «Parece... no sé, parece extraño. ¿Por qué habría de recibir cartas de Alemania? Aunque, claro, si como usted dice, está por encima de toda sospecha...» «Pero Sir Henry no ha dicho eso», replicó la señorita Marple a toda prisa, abandonando la conferencia secreta con la señora Bantry. «Ha dicho que los sospechosos son 4, de modo que incluye al señor Templeton. ¿Tengo razón, Sir Henry?» Sí, señorita Marple. He aprendido una cosa a través de amargas experiencias.
Nunca diga de nadie que está por encima de toda sospecha. Acabo de darles razones por las cuales 3 de estas personas pudieron ser culpables, por improbable que parezca. Entonces no apliqué el mismo procedimiento a Carlos Templeton, pero al fin tuve que seguir la regla que acabo de mencionar. Y me vi obligado a reconocer esto, que todo ejército, toda marina y toda policía tienen cierto número de traidores dentro de sus filas, por mucho que nos cueste admitirlo. Y por ello examiné el caso contra Carlos Templeton sin el menor apasionamiento. Me hice muchas veces la pregunta que la señorita Hellier acaba de exponer. ¿Por qué fue el único que no pudo presentar la carta que recibiera con sello alemán? ¿Por qué recibía correspondencia de Alemania? La última pregunta era inocente y por lo tanto se la hice a él, siendo su respuesta bastante sencilla. La hermana de su madre estaba casada con un alemán y la carta era de una prima suya alemana, de modo que me enteré de algo que ignoraba hasta entonces, que Carlos Templeton tenía parientes alemanes, y eso le colocó inmediatamente en la lista de sospechosos. Es uno de mis hombres, un muchacho en el que siempre he confiado, pero para ser justo y ecuánime, debo admitir que es el que encabeza la lista. Pero ahí tiene, no lo sé, y con toda probabilidad nunca lo sabré. No es cuestión de castigar a un asesino, sino de algo que considero 100 veces más importante. Se trata, quizá, del fin de la carrera de un hombre honrado, por causa de meras sospechas que no me atrevo a despreciar. La señorita Marple carraspeó y dijo en tono amable: «Entonces, Sir Henry, si no le he entendido mal, ¿de quién sospecha principalmente el joven Templeton?» «Sí, en cierto sentido. En teoría serían los 4 igualmente sospechosos, pero no es este el caso. 2, por ejemplo, aunque yo le considerara culpable mentalmente, mis sospechas no afectarían su carrera. En el pueblo nadie recela que la muerte del doctor Rosen no fuese accidental. Gertrude resulta un poco más afectada. En cuanto a Greta Rosen, bueno, aquí llegamos al punto crucial del asunto. Greta es una joven muy hermosa y Carlos Templeton un muchacho apuesto. Vivieron 5 meses bajo el mismo techo, sin otras distracciones exteriores, y ocurrió lo inevitable. Se enamoraron el uno del otro, aunque no quieren admitir el hecho con palabras. Y luego ocurrió la catástrofe. Ahora han transcurrido 3 meses, y un día o 2 después de mi regreso, Greta Rosen vino a verme. Había vendido la casita y regresaba a Alemania, una vez arreglados los asuntos de su tío. Acudió a mí, aunque sabía que me había retirado, porque en realidad deseaba verme por un asunto personal. Tras dar algunos rodeos, al fin me expuso su propósito. ¿Cuál era mi opinión? Aquella carta con sello alemán, la que Carlos había roto, le había preocupado y seguía preocupándole. ¿Era cierto? Sin duda debía serlo. Claro que creía su historia, pero si pudiera saberlo con absoluta certeza. ¿Comprenden? El mismo sentimiento, el deseo de confiar, pero la terrible sospecha persistiendo en el fondo de nuestra mente a pesar de la lucha contra ella. Le hablé con absoluta franqueza pidiéndole que hiciera lo mismo y le pregunté si estaba enamorada de Carlos y él de ella. «Creo que sí», me contestó. «Oh, sí, lo sé. Éramos tan felices. Los días pasaban en medio de tanta alegría. Los dos lo sabíamos, pero no había prisa. Teníamos toda la vida por delante. Algún día me diría que me amaba y yo le contestaría que también. Ah,
Pero puede usted figurarse. Ahora todo ha cambiado. Una nube negra se ha interpuesto entre nosotros. Nos mostramos retraídos y, cuando nos vemos, no sabemos qué decir. Quizás a él le ocurre lo mismo. Nos decimos interiormente, si estuviera seguro. Por eso, Sir Henry, le suplico que me diga. Puede estar segura. Quien quiera que matase a su tío no fue Carlos Templeton. Dígamelo. Oh, se lo suplico, se lo suplico, se lo suplico. ¡Y maldito sea!, exclamó Sir Henry, dejando caer su puño con fuerza sobre la mesa. No pude decírselo. Se fueron separando más y más. Entre ellos se levantaba la sospecha como un fantasma que no podían apartar. Reclinóse en su butaca, con el rostro cansado y grave, mientras meneaba la cabeza con desaliento. Y no hay nada más que hacer, a menos... Volvió a enderezarse con una sonrisa burlona. A menos que la señorita Marple pueda ayudarnos. ¿Puede usted, señorita Marple? Tengo el presentimiento de que esa carta de la reunión benéfica le recuerda a alguien o algo que le hace ver este asunto muy claro. ¿No puede hacer algo por ayudar a dos jóvenes indefensos que desean ser felices? Tras su sonrisa burlona se escondía cierta ansiedad en su pregunta. Había llegado a formar una gran opinión del poder deductivo de aquella solterona frágil y anticuada, y la miró con cierta esperanza en sus ojos. La señorita Marple carraspeó y arregló su manteleta de encaje. «Me recuerda un poco a Annie Pulteney», admitió. «Claro que la carta está clarísima. Para la señora Bantry, para mí. No me refiero a la que habla de la reunión benéfica, sino a la otra. Por vivir tanto en Londres y no tener aficiones jardineras, Sir Henry, no es de extrañar que no lo haya notado usted». exclamó Sir Henry. ¿Notar qué? La señora Bantry, alargando la mano, escogió una de las circulares, un catálogo que abrió leyendo con toda pausa. Mr. Helmut Spad, lila pura, una flor maravillosa. Su tallo alcanza altura inusitada, espléndida para cortar y adornar el jardín. Una novedad de sorprendente belleza. Ulysses Jackson, crisantemo de hermosa forma y de color rojo ladrillo muy brillante. Ellick Perry, rojo brillante, sumamente decorativa. Ristow, color naranja brillante, flor muy vistosa para jardín y de gran duración una vez cortada. Timidez, flor de extraordinaria perfección en su forma, tonos rosa y blanco. La señora Bantry, dejando el catálogo, terminó diciendo con extraordinaria potencia: «Y espuelas de caballero». Las letras iniciales de sus nombres componen la palabra muerte, explicó la señorita Marple, satisfecha. Pero la carta la recibió el propio doctor Rosen, objetó Sir Henry. Esa fue la maniobra más inteligente, explicó la señorita Marple. Eso y la amenaza que se encerraba en ella. ¿Qué es lo que haría al recibir una carta de alguien desconocido y llena de nombres extraños para él? Pues, naturalmente, mostrársela a su secretario y pedirle su parecer. Entonces, después de todo... «Oh, no», exclamó la señorita Marple. «El secretario no. Vaya, eso precisamente demuestra que no fue él. De ser así, nunca hubiera permitido que se encontrase la carta. E igualmente
no se le hubiese ocurrido destruir una carta dirigida a él y con sello alemán. Su inocencia resulta evidente. Entonces, ¿quién? Pues parece casi seguro, todo lo seguro que puede ser algo en este mundo. Había otra persona presente durante el desayuno y pudo, es natural, dado las circunstancias, alargar la mano y leer la carta. Y así fue. Recuerden que recibió un catálogo de un jardinero en el mismo correo. Greta Rosen, dijo Sir Henry despacio. Entonces su visita... Los caballeros nunca saben ver a través de estas cosas, replicó la señorita Marple. Y me temo que muchas veces a las viejas nos consideran como gatos, porque vemos cosas que a ellos les pasan inadvertidas. Pero es así. Una sabe mucho de las de su propio sexo, por desgracia. No me cabe la menor duda de que se alzó una barrera entre ellos. El joven sintió una repentina e inexplicable aversión hacia ella. Sospechaba, puramente por instinto, y no podía ocultarlo. Y creo que la visita que le hizo la joven a usted fue solo con mala idea. En realidad estaba bastante segura de sí misma, pero antes de marcharse quiso que usted fijara definitivamente sus sospechas en el pobre señor Templeton. Nunca sospechó tanto de él hasta después de su visita. Estoy convencido de que no fue nada de lo que ella dijo, comenzó a decir Sir Henry. Los caballeros, continuó la señorita Marple con calma, nunca ven estas cosas. Y esa joven se detuvo. Comete semejante crimen a sangre fría y queda impune. Oh, no. Impune no, dijo la señorita Marple. Usted y yo lo sabemos. Recuerde lo que dijo no hace mucho rato. No. Greta Rosen no escapará de su castigo. Para empezar, deberá vivir entre gente extraña, chantajistas y terroristas, que no le harán ningún bien y probablemente la arrastrarán a un final miserable. Como usted dice, no vale la pena preocuparse por el culpable. Es el inocente quien importa. El señor Templeton, que me atrevo a pronosticar se casará con su prima alemana, ya que el que rompiera su carta resulta, bueno, un tanto sospechoso, empleando la palabra en un sentido distinto al que la hemos estado utilizando toda la noche. Parece que lo hizo como si temiese que Greta lo observara y le pidiera que se la dejase leer. Sí, creo que entre ellos debió de haber algo. Y luego está Dobbs, que, como usted dice, las sospechas no le afectarán mucho. Probablemente lo único que le interese es su abuelo. Y la pobre Gertrude, que me recuerda a Annie Putney. Pobrecilla Annie Putney. 50 años sirviendo fielmente a la señora Lamb. Y luego sospecharon que había hecho desaparecer su testamento, aunque no pudo probarse. Aquello destrozó el corazón de aquella criatura tan fiel. Y luego que hubo muerto, se encontró en un cajón secreto de la caja donde guardaban el té, donde la propia señora Lamb lo había guardado. Pero era ya demasiado tarde para la pobre Annie. Por eso me preocupa esa pobre alemana. Cuando se es viejo uno se amarga fácilmente. Siento mucho más por ella que por el señor Templeton, que es joven, bien parecido y al parecer el predilecto de las damas.
¿Querrá usted escribirle, Sir Henry, para decirle que su inocencia está bien patente? Con su amo muerto y el agobio de las sospechas, no quiero ni pensarlo. Lo escribiré, señorita Marple, dijo Sir Henry, mirándola con curiosidad. ¿Sabe una cosa? Nunca llegaré a comprenderla. Su punto de vista es siempre distinto al que yo esperaba. Me temo que mis puntos de vista sean muy insignificantes, replicó la señorita Marple humildemente. Apenas salgo nunca de St. Mary Mead. Y no obstante, ¿ha resuelto usted lo que podríamos llamar problema internacional?, dijo Sir Henry. Porque lo ha resuelto. Estoy, pues, completamente convencido de lo dicho. La señorita Marple enrojeció y luego, parpadeando, explicó. Creo que fui bien educada para lo que se acostumbraba en mis tiempos. Mi hermana y yo tuvimos una institutriz alemana, una señorita muy sentimental. Nos enseñó el lenguaje de las flores, un estudio casi olvidado hoy en día, pero encantador. Un tulipán amarillo, por ejemplo, simboliza el amor sin esperanza, mientras un áster chino significa muero de celos a tus pies. Esa carta estaba firmada Georgina, que me parece recordar significa Dalia en alemán. Ojalá pudiera recordar el significado de la dalia, pero escapa a mi memoria, que ya no es tan buena como antes. De todas formas, no significa muerte. No, desde luego, horrible. No, en este mundo hay cosas muy tristes. Sí, replicó la señora Bantry con un suspiro. Es una suerte tener flores y amigos. Observen que nos coloca en último lugar, dijo el doctor Lloyd. Un admirador solía enviarme orquídeas rojas cada noche, dijo Jane Hellier con aire soñador. Espero sus favores. Eso es lo que significa, dijo la señorita Marple. Sir Henry carraspeó de un modo peculiar y volvió la cabeza. La señorita Marple lanzó una repentina exclamación. Acabo de recordarlo. La dalia significa traición y falsedad. Maravilloso, replicó Sir Henry. Absolutamente maravilloso. Y suspiró.